Nos vamos a meter en el tema económico. Como les adelantaba, tenemos cifras desalentadoras de lo que fue la inflación de agosto, la inflación de septiembre, la suba permanente de los alimentos, como digo, que hace insostenible la vida para el conjunto de la sociedad. Obviamente lo castiga más a los más vulnerables. Y queremos saber qué va a pasar. Hay un presupuesto que se presentó en el Congreso Nacional, se habla de recortes en ministerios fundamentales, salud, educación y sobre todo en lo que es el envío de fondos a las provincias. Las provincias ya están abriendo, los gobernadores ya abren el paraguas, pero queremos ver que nos den, como siempre, recurrimos a los que saben, para que nos expliquen y nos adelanten un poco qué podemos esperar. Como siempre, lo convocamos para que hablemos de este tema a nuestro querido amigo, el doctor en economía Julio Moreno. Julito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto. Daniel, igualmente, un placer, por supuesto, comunicarme con vos y, por supuesto, con toda tu audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, gracias, siempre gentil con nosotros. Como siempre, doctor Julio Moreno, lo queremos escuchar porque, como decía al comienzo, hay preocupación. La inflación del mes de agosto fue contundente, si bien ya vos lo venías adelantando, pero bueno, lo más preocupante, si se quiere, es que ustedes, los economistas, ya están diciendo que el año que viene va a ser igual o peor, una inflación del 100%. Ya todos piden plata, porque ahora todos piden plata. Entonces ahora los sindicatos dicen, ¿cómo? Escúchame, si ya me comió la inflación todo esto, no pidamos aumento de nuevo. El secretario de la bancaria, Palazzo, ya está pidiendo a nivel nacional una reactualización. Los docentes acá en Salta hablan de lo mismo. Te queremos escuchar, mi querido amigo, ¿qué viene? ¿Qué se viene? Bueno, mira, vamos a empezar por las buenas noticias, Daniel. Bueno, bien. La buena noticia es que el ministro Sergio Massa le fue muy bien en Estados Unidos, se está refinanciando la deuda que pidió el anterior gobierno, y bueno, obviamente están pagando las cuotas que se van venciendo, y el nuevo gobierno, el gobierno que gane en el 2023, se va a tener que sentar con el Fondo Monetario Internacional a refinanciar el préstamo que nos está dando ahora para pagar la deuda. Así que eso, en principio, te diría que podría ser una buena noticia. El Fondo Monetario ha dicho que sí se va cumpliendo de alguna manera las metas, y le pide las metas que le ha pedido el mundo, que es un mini plancito económico, no es más que eso. Bueno. Que se repiten las cuentas que tenga la Argentina, que se repeten, y por lo menos Massa se quedó comprometido en que sí van a cumplir. Paremos ahí, perdón, Julito, paremos ahí para que la audiencia tenga la tranquilidad de entender bien esto. Acabas de comentar lo que hizo Massa en Estados Unidos, donde ratifica lo que en su momento había negociado con el FMI Martín Guzmán. A ver si entiendo. Lo sacan a Martín Guzmán porque dicen, no, este tipo ha ido allá, se entregó con el fondo, bla, 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 bla. Bueno, todo el discurso de la Cámpora y de Cristina. Va más ahora y dice lo mismo que Guzmán, más o menos es así. Sí, Daniel, pero acá hay una pequeña diferencia. Eso. A Guzmán no tenía el apoyo político que en este momento tiene Massa. ¿Por qué digo el apoyo político? Porque, en definitiva, disminuir los gastos que se están haciendo, los recortes que en su momento planteó, fíjate, Guzmán planteó un recorte, sin ir más lejos, de la energía, y ahora este recorte que se está haciendo son 3 veces superior, para que hagamos una idea de cómo viene el planteo de la disminución de los gastos que se quieren hacer. Entonces, la pequeña diferencia es que Guzmán se le escaparon los números en el primer semestre por quedar bien un poco con la Cámpora y otro poco porque quería quedar bien con el gobierno, y bueno, obviamente se le escaparon, no pudo cumplir con esa meta, y por eso Guzmán él mismo renunció porque no lo pudo hacer. Ahora asume Batakis en definitiva lo que hace es ir a plantear lo mismo que estaba haciendo en este momento Massa,
pero obviamente no había un respaldo político muy fuerte, así que te diría que la gestión de Massa con el respaldo político, y hablo del respaldo político de Cristina, de los dos Fernández, debería ser Cristina y el presidente, así que eso le ha dado un plus a Sergio Massa como socio político del gobierno, en donde sí le ha creído Estados Unidos, le dice, bueno, sí, te vamos a aprobar esta revisión, y por supuesto Massa se comprometió a fin de año de cumplir con este famoso 2,5% de déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que va a gastar solamente un 2,5% del PBI de más, porque eso es un déficit fiscal. Así que sí, eso es un poco lo que pasó para poderlo entender, Daniel. Bien. Es más político, en este caso, que económico, el planteo que fue a hacer Massa a Estados Unidos. Bien. Con el Fondo Monetario. Paremos ahí de nuevo. Vos acabas de decir algo que para mí es clave. Él fue allá al FMI, habló con George y Eva, con los principales CEOs de los organismos financieros internacionales, y los tipos le creyeron, como vos decís, porque la figura de Sergio Massa tiene un volumen político distinto del de Bataki, no es una valoración personal, sino una valoración política, y todo bien. Ahora, Massa vuelve a la Argentina y se reúne con el presidente, con la vice, y les dice, mira, esto es lo que conseguí. Ahora, ¿vos crees, y esta es más valoración política que económica, va a tener verdaderamente, crees vos, Julio, el respaldo, o van a aparecer algunos por ahí diciendo que lo que hizo Massa no estuvo bien? No, yo creo que sí, que está bien lo que está haciendo. No te olvides que este gobierno son las últimas chances que tiene para renegociar las deudas, así que te diría que me parece absurdo que cualquiera vaya a pensar que lo que hizo estuvo mal. Me parece que sí está bien, justamente por los compromisos que nosotros tenemos asumidos con el gobierno anterior y por supuesto el compromiso que ahora tiene Sergio Massa. Uh-huh. Así que hasta ahí te diría que está perfecto, está bien. El apoyo no solamente de la Cristina Georgieva del Fondo Monetario, sino del Tesoro de Estados Unidos. Exacto, o sea, sí, es un apoyo bastante importante, incluso se va a traducir en esta próxima gira que van a hacer los gobernadores a Estados Unidos buscando inversiones. Así que diría que sí, que las relaciones con Estados Unidos, y esto un poco para que quede claro, Sergio Massa no fue a Venezuela, no fue a Cuba, no fue a Rusia. Sergio Massa se fue directamente a Estados Unidos. Ahí es una lectura política muy importante, Daniel. Fue donde tenía que ir. Bueno, pero no te olvides que en otras giras fueron a estos países y obviamente no sé qué beneficio puede haber obtenido, pero por de pronto la lectura política que estoy haciendo es que Sergio Massa fue a Estados Unidos y no fue a otros países que gente del mismo gobierno fue a ver, a solicitar algún tipo de ayuda y demás. Exacto. Así que creo que por ese lado, y por eso digo que es un tema político en donde sí a Sergio Massa le abrieron las puertas en Estados Unidos para que pueda renegociar, que quede claro, renegociar la deuda que nosotros tenemos, que la contrajo el gobierno anterior. Exacto. Así que por ese lado es el análisis que yo estoy haciendo, Daniel. Ahora, ¿qué es lo que trae acá y qué anuncios tiene y qué es lo que le tiene que hacer ahora? Va a ser muy difícil. Si querés lo empezamos a hablar, sí, Daniel. Sí, no sé correcto. Si quedó claro el tema del Fondo Monetario. No, eso está muy bien. Ahora, yo decía que eso es lo que se llama, o lo llaman ustedes los economistas, la macroeconomía, la economía más grande. Ahora, contale al ciudadano de a pie que escucha a 7 PM y a vos te está escuchando el amigo o la amiga que maneja un colectivo, un taxi, el que está en el estudio de no sé qué, y dice, che, lo que dice el doctor Moreno está muy bien, pero ¿y a mí cómo me beneficia? Bueno, mirá, es muy fácil. Por de pronto, y vos acabas de decir, si arreglamos la macroeconomía, la microeconomía, o sea, los precios, las tarifas, todo eso se va a ir arreglando de a poco. Entonces sí, por eso apuntamos a mejorar en definitiva, o por lo menos cumplir y mejorando la macroeconomía. Por eso es el planteo. ¿A mí qué me va a tocar? Te va a tocar la tranquilidad o la estabilidad, que puedes decir, bueno, vamos a seguir viviendo con inflación, porque este año y el año que viene vamos a tener inflación, pero esto en algún momento va a empezar un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque está ganando confianza,
porque el nuevo gobierno está planteando cosas que quizás no lo pueda haber planteado este gobierno, de cualquier signo político que quede claro, Daniel, ¿no? Entonces creo que sí se merece una revisión de todo lo que hizo este gobierno, para no caer en lo mismo, en ese llamarle populismo, como quieras llamarle, de que eso nos hace tanto mal. Así que el ciudadano que nos está escuchando, creo que por de pronto estos van a ser años de ajustes, años medio difíciles, pero sí la tranquilidad es que si se sigue con esta política de acomodar la macroeconomía, en cualquier momento, te hablo de 2 o 3 años, vamos a ver una cierta tranquilidad, una cierta estabilidad, y ya empezar un proceso serio de desarrollo y de crecimiento en un país tan rico en materias primas, pero con gente pobre. Así que eso es un poco el por qué atacamos en principio a la macroeconomía, Daniel, y por supuesto después van a ir acomodándose todas las variables de la micro, ¿no? Llamarle precios, inflación, bueno, la inflación es macro, pero precios, sueldos, claro, variaciones, precios relativos, todo eso se va a ir acomodando solo cuando haya estabilidad en la macroeconomía. Exacto. Ahora, yo decía, ¿no? Que, bueno, vos también lo ves muy bien al tema. Se conoció el índice inflacionario de agosto, 7%, 78,5% en lo que va de este 2022. Entonces, los gremios ya salieron, uno de ellos fue Sergio Palazzo, el secretario general del gremio bancario, diciendo que hay que discutir un nuevo aumento hasta diciembre. Los docentes acá en Salta ya anticipan y dicen que van a pedir un 100% de aumento, o sea que todos empiezan a pedir. Yo decía en una columna de la semana pasada, todos piden plata, y efectivamente esto es así. Ahora, ¿cómo se hace? Porque si un empleado va a pedirle aumento al patrón, el patrón le tiene que decir, sí, tenés razón, pero marche preso, pero no tengo plata. ¿Cómo se resuelve eso? ¿O estamos en la antesala de lo que puede ser una tira y afloje bastante dura entre los trabajadores y las patronales? Sí, Daniel, va a ser un poco lo que acabas de decir. Yo en forma personal te podría decir que los aumentos de sueldo tienen que ir acompañando a la inflación para que no haya recesión, para que no haya disminución de actividad económica. Eso es lo que pasaría en teoría, ¿no es cierto? Si tenemos un 7, que en Salta, por ejemplo, es mucho más, un 7,4. Acá es eso, exactamente, ¿no? Con transporte, flete, nafta, combustible, etcétera. Pero bueno, ese es un tema más preocupante incluso que la realidad nacional, la realidad del norte de Argentina. Ahora, el planteo es decir, señores, vamos a hacer ajustes, tenemos que ajustarnos todos el cinturón y todos tenemos que empezar a hacerlo. Obviamente, cuando uno se sienta a renegociar las convenciones colectivas, realmente va a ser un tema muy difícil, porque va a haber empresas, vamos a hablar de la parte privada, va a haber empresas que pueden llegar a seguir aumentando la venta o la producción o lo que fuere, pero van a haber otras empresas que están bastante caídas y no van a poder renegociar. Así que te diría que en definitiva eso se va a tener que solucionar con empresas, sindicatos o lo que fuere. Eso es por un lado. Y por otro lado, el tema del Estado, el tema del gobierno, también tiene que mostrar signos de que quiere achicar el gasto, y bueno, yo espero que lo haga en cualquier momento. La carga, quizás de algún momento, la carga de sueldos y jornales, y no puede ser demasiado significativa con respecto a la mayor cantidad de gastos, pero bueno, ahí está un tema social, de que si vos bajás o dejás de pagar los planes o lo que fuere, te digo que esto va a ser muy delicado, muy serio. Entonces los ajustes, eventualmente el gobierno lo tendrá que hacer a través quizás de la obra pública, del envío menos dinero a las provincias, que eso también es un tema que nos preocupa muchísimo a nosotros como provincia, y justamente se acaba de aprobar un proyecto que le da la autonomía a las provincias que puedan aumentar sus propios impuestos, porque saben que se viene un achique de envío de los ATM, de envío de plata para obra pública y demás. Entonces le dan esa autonomía a las provincias. Así que, en definitiva, te diría que el ajuste tendría que ser no solamente desde el sector privado, sino
mostrar la clase política que ellos también están dispuestos a hacer el ajuste, no solamente que pague la actividad privada el ajuste. Así que es más complejo y, por supuesto, habiendo una decisión política, creo que puede llegar a ser. Ahora, mi preocupación, Daniel, es que el año que viene va a ser un año político, un año en donde obviamente juegan intereses muy fuertes del oficialismo y, por supuesto, de la oposición. Entonces, mire, lo que yo tengo es que, en definitiva, los ajustes o los mini ajustes que están haciéndose no sean respetados, o por lo menos no perjudiquen a una campaña política, y que, bueno, el oficialismo en este momento quiera seguir siendo gobierno. Entonces esto desequilibraría de alguna manera. Ya te acordaste del plan Platita y de, bueno, todos los planes estos que se hicieron en la campaña de medio tiempo. Así que eso es un poco el temor que puede llegar a haber, no solamente mío, sino de varios analistas, que podemos tirar por la borda, digamos así, todos estos ajustes que se están haciendo. Así que digo que no solamente son ajustes económicos, sino también ajustes políticos. Así que esto es un poco el esquema que yo estoy viendo, Daniel. Exacto. A eso iba, porque los gobernadores no quieren ser el pato de la boda, por así decirlo. La semana pasada, y vos lo conocés mejor que yo, hubo un encuentro en el CCI, en el Consejo Provincial de Inversiones, donde se reunieron los gobernadores y ya abrieron el paraguas, sabiendo que iba a venir un ajuste, como lo acabas de ratificar, del gobierno nacional. Y también después, ya sobre el final de la semana pasada, se reencuentran los gobernadores de la región, del Norte Grande, en Chaco, y allí también ratifican esto. Va el jefe de gabinete Mansur, le piden que incluya un artículo muy particular en el presupuesto, a efectos de garantizar que los recursos no se limiten la llegada a las provincias. ¿Por qué? Porque los gobernadores, como Sáenz, por ejemplo, yo me imagino, si yo estaría en los zapatos de Gustavo Sáenz, me preocupo porque digo, me van a ajustar y me van a encontrar en la mitad de una campaña política. ¿Cómo se compatibiliza eso, doctor Moreno? No, esto se compatibiliza con haciendo conocer a la gente de que si no hay ajuste, no va a haber estabilidad. Vamos a seguir con esta política de inflación, de altos costos, de distintos precios relativos. O sea, vamos a seguir con esta política. Entonces creo que, por un lado, la gente tiene que tomar conciencia, pero por otro lado, el gobierno tiene que dar el ejemplo de austeridad, tiene que dar el ejemplo de que ellos también están dispuestos a hacer los ajustes. Entonces, no echarle la culpa a los trabajadores, no echarle la culpa a la actividad privada, sino de todos los sectores tiene que haber este ajuste. Así que cómo se va a compatibilizar es haciéndole conocer a la gente de que, bueno, los ajustes están dados, y empezar a mostrar programas y proyectos de gobierno, planes de gobierno, cómo se piensa hacer para reactivar la economía, cómo para mejorar la calidad de vida. O sea, yo creo que la campaña, al margen de los ajustes que pueda llegar a ser, que de alguna manera si se mantienen van a ser bastante traumáticos, creo que en este momento la campaña tendría que ser ir acompañados de planes de gobierno, de qué es lo que piensa hacer cada uno de los candidatos o cada uno de los sectores que van a querer buscar, ya sea la presidencia o las gobernaciones de cada provincia, y mostrarle a la población de que estos son los planes, estos son los proyectos y esto es lo que quieren hacer. Así que no, de alguna manera decirte, bueno, sí, voy a gestionar, no voy a gestionar. Sabemos que la gestión de la provincia cada vez tienen menos facultades las provincias. La provincia ha ido lamentablemente en el correr de todos estos años pasándole impuestos que le corresponden cobrar a las provincias, se lo han ido pasándole las facultades de cobro a la nación y la administración de esos impuestos a la nación. Y bueno, obviamente también está la famosa discusión de que hay muchísimos impuestos de emergencia que se van prorrogando y que la emergencia no existe porque ya lo tenemos ya instalado. Así que son dos temas, de ver cuáles son las facultades que tienen las provincias y que le han delegado esas facultades a la nación, y que la nación podrá de alguna manera disponer libremente cómo se reasignan estos trabajos al margen de la coparticipación, y después, por otro lado, ver qué planes y qué proyectos tienen cada uno de los candidatos, y en función de eso, Daniel,
la gente tendrá que elegir, pero sí que sea consciente de que el ajuste nos va a llegar a todos si queremos dentro de unos años ver un país con problemas serios, con problemas de crecimiento, de desarrollo, y en vez de hablar de ajustes, de disminución de coparticipación o lo que sea, tendremos que empezar a hablar, Daniel, en cuánto hemos crecido, qué países hemos empezado a exportar, o sea, cambiar el discurso y ver cómo podemos hacer para mejorar a las pequeñas y medianas empresas, qué planes de exportaciones o importaciones tienen. O sea, esa es la discusión que se tiene que dar a partir digamos, de la campaña. Pero con todos estos temas está primero quién quiere ser, quiénes no van a ser, y eso es lo que le hace muchísimo mal al país, cuando en definitiva lo que necesitamos es consenso y políticas claras que se mantengan en el tiempo. Así que eso es un poco lo que yo estoy avisorando, lo que va a pasar cuando empiece la campaña de política, Daniel. Exacto. La última, dame tu parecer como economista, pero también como nombre de la política. Yo hablaba, y lo hemos hablado con vos muchísimas veces, la necesidad de buscar un consenso, sentarse en una mesa, abrir el diálogo. Bueno, ahora hay, como digo yo, una lucecita al final del túnel que parecería indicar que comenzarían charlando Cristina Fernández y Macri, y el presidente Fernández dice, bueno, sí, nos sentemos a dialogar, los llamemos a todos. ¿Crees que finalmente esto se puede dar o es producto de esta coyuntura, de la situación particular que está atravesando el gobierno y que es un poco más de cháchara, como se diría, ¿no? Mira, Daniel, este atentado que sufrió la vicepresidenta nos ha sensibilizado a todos, y obviamente sí pueden llegar a pensar de que si no nos juntamos, no hablamos, no vamos a mejorar absolutamente nada. O sea, esto puede ser un comienzo de algo, de decir, bueno, hablamos de consenso, pero creo que en una campaña política ya hablar de consenso va a ser medio complicado, cuando en definitiva hay intereses muy serios, pero sí es importante que se pongan de acuerdo 4 o 5 temas fundamentales, llamarles políticas de Estado, y en función de eso se comprometan ya los gobiernos, o el gobierno que gane y el gobierno que pierda, que se van a mantener esas políticas de Estado. Eso sí lo creo más factible, y después, bueno, obviamente los diálogos y demás creo que sí pueden llegar a ser, pero sí, al margen de que haya diálogos, café, almuerzos, asados, como quieras llamarle, tiene que haber políticas claras en donde definan qué van a hacer con tal cosa, qué van a hacer con tal otra, cuánto más se va a gastar, cuánto menos se va a gastar, en qué se va a distraer el presupuesto, y eso creo que eso sí tiene que ser consensuado, y por supuesto esa va a ser la posibilidad de crecimiento. De otra forma no vamos a hacer, y después, bueno, las mejores políticas, que sea la gente que decida quiénes son los que mejor los van a llevar adelante al programa o al proyecto o al plan que puedan llegar a tener. Así que en principio te diría, Daniel, que sí puede haber diálogo, todo lo que sea, pero van a buscar de algún lado, decir, bueno, nosotros vamos a ser más eficientes, queremos hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, pero respetando 5 o 6 políticas de Estado, cualquiera sea el que gane. Por ese lado lo estoy viendo, Daniel. Perfecto. Bueno, como siempre, tenemos un panorama muy clarito respecto de esto, lo que fue la inflación, lo que podemos esperar, y la situación financiera y económica a grandes rasgos, digamos, de lo que es el país, lo que son las provincias. Veremos qué pasa con el presupuesto en el Congreso, y según eso, a medida que lo vayan tratando y surjan los temas, te vamos a seguir convocando como siempre, Julito. Sí. Daniel, antes de que dejemos de hablar, te diría que las decisiones que tiene que tomar ahora, en este momento, Sergio Massa son claves. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el dólar soja? ¿Qué va a pasar? Que ya estuve viendo que hay anuncios que se puedan traer dólares, o se puedan comprar inmuebles, se puedan comprar otro tipo de importaciones, que eso va a ser una forma de blanquear la cantidad de dólares que están metidos en el colchón. O sea, tiene que tomar medidas. ¿Qué va a pasar si ese dólar soja se va a mantener? Si van a buscar para otros sectores, llamarle a la industria, la pesca, minería, etcétera, que esa es una devaluación encubierta prácticamente, cosa que el gobierno se niega totalmente a hablar de una devaluación importante. No lo va a reconocer. Esas son
son las decisiones que tiene que tomar ahora, a partir del 1 de octubre. O sea, es muy rápido, muy urgente que tome decisiones Sergio Massa, al margen de que pueda tener todo el apoyo de, qué sé yo, del Fondo Monetario, Estados Unidos, etcétera, pero sí acá tiene que dar políticas de incentivos a todos los sectores. Así que te digo que no es menor el trabajo que le toca, que le corresponde a Sergio Massa a partir de ahora. Y otro de los temas también es el dólar, ya para terminar, Daniel, sí, es el dólar, tranquilo. El dólar turista, que ha salido una luz amarilla, tirando a roja por parte de la Unión Industrial, en donde, para que tengamos una idea, en turismo se gastan 700 millones, un número redondo, 700 millones de dólares por mes, hacen más o menos 7.000 millones de dólares por año. Los industriales dicen, señores, especialmente la Unión Industrial, señores, esos 7.000 millones, ¿por qué no nos dan a nosotros, los importadores, para aumentar la producción? Así que eso va a ser otro de los temas, y es muy probable que en estos días anuncien un aumento del dólar turista, especialmente por la gran demanda de dólares que va a tener Qatar. Así que te digo que va a ser bastante movidito el tema de la economía en este momento, y por supuesto hasta fin de año. Así sí. y después por supuesto el presupuesto, ese es otro tema. Claro, Así que es bastante movido, Daniel. Sí, por supuesto. Aparte, recordemos lo que pasa siempre, Julio, ¿no? La ley del gallinero, como decimos. Primero hay que ver qué pasa con el presupuesto nacional, de ahí habrá que ver que el presupuesto provincial se armará en base a eso, y a la vez los municipios, las intendencias, tendrán que armar el suyo en base a lo que decidan las provincias. Así que bueno, habrá que esperar con todo el tema presupuestario. Así que tenemos mucho para charlar. Gracias, Julito, sí, gracias, doctor Moreno, un abrazo. Otro para vos, tu equipo y por supuesto a toda tu audiencia. Gracias, Julio.